tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Hoy estoy con Néstor Belzum. Bienvenido a Educación y Sociedad. Realmente es un placer tenerte hoy en el programa. Muchas gracias. Vos sos salesiano, perteneces a la obra de Don Bosco, que trabaja muchísimo en educación realmente, que tiene un eslogan lindísimo, tiene dos eslogans lindísimos. Uno es transformar tus pasos en educación. Ajá. Y eso tiene mucho que ver con algo que van a hacer dentro de muy poquito, el 8 de diciembre, pero contalo vos, Néstor. Dale, lo cuento yo entonces. Sí, uno de los proyectos que surgió el año pasado, en realidad esta va a ser la segunda edición que se propuso la obra de Don Bosco, es una maratón por los jóvenes. De ahí el título también, transformar tus pasos en educación. Que está ligado también a otro proyecto que surgió este año, como eco también de lo que se vivió el año pasado en la maratón, que es una aplicación también para celulares, que después también te voy a contar. Sí. Pero básicamente la maratón lo que se propone es convocar a personas de todas las edades, ¿sí?, que quieran participar en una maratón, ya sea de 10K, para los que vienen más entrenaditos. 10K son 10 kilómetros. 10 kilómetros. O, tú decís que son 10K. Claro, o 3 kilómetros, sí, que lo puede hacer más, es más accesible. El año pasado contamos con familias enteras que hacían los 3 kilómetros. ¿A familias enteras? Sí, corriendo, padre, madre, chicos, abuelos. Sí, caminando. Porque se puede no caminar, se claramente, como una competencia, sino simplemente un modo de encontrarnos a partir de una actividad de la salud y poder aportar también, porque lo que pretende también la carrera es recaudar fondos destinados a las diferentes obras educativas de la obra de Don Bosco en Argentina. Que son muchas realmente. Son más de 100 en todo el país. Tienen muchos eslogans. Uno de ellos es que tu llegada sea el punto de partida de un joven, que me encantó. Eso nos acompañó el año pasado en la maratón. Realmente que el año pasado hubo aproximadamente 3.000 personas, si no me equivoco, y este año tiene que haber muchas más. Así que ahora nos vas a decir cómo me inscribo, cómo me anoto. ¿Qué recaudos de salud tengo que tener? Bien. O sea, a ver, tengo que tomar un buen desayuno, no sé, controlarme el día antes la presión, algunas cosas básicas, decir a toda la gente que nos está mirando, tirarnos algunos tips como para que la maratón no pasen cosas desagradables, sobre todo, porque si alguien se descompone es feo para todos. Sí, tal cual. Bueno, el primer dato a conocer quizás es que, bueno, toda la información, lo más importante, está en la página de porlosjovenes.com. Esa es la plataforma de la que se comparte esa actividad y muchas otras también ligadas al trabajo juvenil en Argentina y el mundo. ¿Sí? Esa página va a encontrar diferentes áreas. Y en esa página porlosjovenes.com yo me tengo que anotar para ser parte de esta maratón. Que va a tener lugar el 8 de diciembre y la largada va a ser a las 8 de la mañana en Vicente López, tempranito. ¿Desde qué lugar de Vicente López? Vicente López en la calle Ricardo Alfonsín, 1201. No te podés olvidar. Ricardo Alfonsín, 1201, 8 de diciembre, 8 de la mañana. Te tenés que anotar antes en www.porlosjovenes.org o .com y vas a correr una maratón en beneficios de todos los jóvenes de nuestro país, porque esto es la obra de Don Bosco, es en todo nuestro país, y con el lema un joven con educación es un joven con futuro, lo cual es absolutamente cierto. Sí, y es una de las intuiciones fundamentales que tiene la obra de Don Bosco en Argentina y el mundo. Es una obra que tiene sus raíces en el corazón de un curita piamontés de Italia de 1800, de un sacerdote, que él descubrió que precisamente era necesario apostar por los jóvenes, ¿sí? Y desde ese entonces él estuvo trabajando por los más desfavorecidos de la Italia de ese tiempo, tratándole de brindarle un lugar donde se puedan educar y encontrar herramientas de trabajo, sobre todo, para enfrentar las condiciones por ahí difíciles que también vivían en ese tiempo. Y desde ese entonces, él funda una congregación, una agrupación, una sociedad, una comunidad que no solo se reduce a religiosos, sino hay también un montón de laicos y de gentes que adhieren con esta intuición de que la centralidad que tiene el joven en el mundo y lo importante que es poder educarlo. Entendiendo educación... Fundamental, ¿sí? A ver, educación en todas las áreas del saber, como yo digo porque un buen profesional que no tiene valores
Tal cual. Valores, no es un buen profesional, deja de Sí. ser un buen profesional. Lo que pasa, Néstor, que yo soy una convencida de que los valores más importantes de la vida te lo dan tus padres. O sea, yo soy una convencida que los chicos llegan al jardín o a la escuela ya prácticamente educados por los padres. Ajá. O sea, la escuela lo que te hace es instruirlos y darles sí posibilidades de un futuro laboral. Pero los valores básicos de la vida Es cierto. te los da tu casa. Sí. Digo, o sea, Sí, sí. por eso que yo creo que no podemos delegar los padres, yo tengo 3 hijos, la función de padres. O sea, no podemos pretender que el colegio, las instituciones educativas nos eduquen en valores a nuestros hijos. Eso Sí, es una premisa la básica. casa. Nosotros trabajamos también con esa variable y sabemos que la importancia de la educación en la casa, pero también es cierto que como obra de Don Bosco, por diferentes tipos también de obra que tenemos, tanto del ámbito formal y no formal, nos hace encontrarnos con realidades en que por ahí muchos chicos esa familia base no la tienen. No, claramente. ¿No? O tienen, sí, sí. Entonces ahí también viene el respaldo de nuestra parte. La intuición que tenía Don Bosco, muy fundamental, me parece que para él no podía haber educación si no hay un clima de familia o un clima de confianza. Una contención. Una contención. Y amor, a ver, una palabra es amor, porque yo siempre digo que uno puede crecer sin muchas cosas en la vida, pero un chiquito, un bebé que no tiene amor, tal cual, no prospera. Eso es lo que él creía, Realmente. ¿sí? Que solamente el amor puede sacar lo mejor que tiene cada uno. Y eso quiere decir educación, ¿sí? No tiene tanto que ver con algún recipiente que llenar, sino con un fuego que nos habita y que hay que encender, ¿sí? Entonces, por los jóvenes también, en el marco de la obra de Don Bosco, se propone comunicar y favorecer acciones educativas que, bueno, tienen esta mirada o este horizonte de una educación mucho más integral. Néstor, nos queda poquito tiempo. Sí. También en esta carrera ustedes han agregado una novedad, pero contala vos, Bien, a todos sí. los que participan. Que es parte de la carrera y también va a seguir, digo, ¿no? Hay una aplicación que se ha hecho en conjunto también con algunas instituciones que van a colaborar, ¿sí? Que se llama 1K, 1 kilómetro, pero se reduce así, por los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vos te bajás la aplicación de la Play Store o de la Apple Store, depende del celular, de manera gratuita, y tenés la posibilidad con una interfaz muy intuitiva, muy sencilla, de poder elegir, bueno, ya sea correr, caminar o andar en bici, y por cada kilómetro que vos hagas, aparte de que es un beneficio para tu salud y de promover de esa manera un beneficio, vos estás transformando tu paso en educación. ¿Por qué? Porque una institución está aportando por cada kilómetro que haces 10 pesos a la obra de Don Bosco para alguno de sus proyectos educativos en cualquier parte del país. Ya te estás bajando de esa aplicación realmente. Así que, aparte, bueno, estamos en la era de las bicicletas, de las bicisendas, y es la época. Tal cual, de salir a correr Esperemos también. que el 8 de diciembre haga buen tiempo, ¿no? Porque está bastante loco el tiempo. cierto. Tuvieron esa precaución, averiguaron cómo va a estar Y el 8. vamos a ver, suponemos que va a estar bien, creo Sí, que sí. Sí, que nos va a nos ayudar. informan que sí. Así que, bueno, la aplicación ayuda a eso. Hay mucha gente también que les gusta salir a correr, andar en bici, Claro. y qué mejor que haciendo lo que te gusta y cuidando tu salud, también promover la educación. Me la voy a bajar ya. Así, digo. sí, tal cual. Bueno, 8 de diciembre, Raúl Alfonsín, 201. 1201, partido de Vicente López, una maratón por los jóvenes. No podés no estar, realmente esperemos que el tiempo nos ayude. Y bueno, todo por los jóvenes. Voy a repetir uno de los eslogans porque me encantó. Un joven con educación es un joven con futuro. Si vos tenés el privilegio de tener hoy acceso a una buena educación, no podés no ir para ayudar a otro que tal vez no tiene ese privilegio. Un placer haberte Muchísimas tenido en el gracias. programa. Muchas No, gracias. gracias a vos por estar hoy acá. Ustedes no se vayan que el programa sigue.
Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Comenzás en agosto, adelantás un año y pagás hasta el 50% de la cuota. Kennedy Más, el mejor plan para vos, estés donde estés. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. UCES, parte de tu historia. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial. Bueno, estamos en el aire, ahora puedo decir que estoy con una querida amiga, con la doctora Viviana Laura Díaz, que vive hace un montón que no venías. Este año creo que es la primera vez que venís. Es cierto. Sí. Bueno, un placer tenerte acá en el programa. Te voy a presentar, vos sos coordinadora de la Comisión de Trabajo Conectado. Teletrabajo, ¿no? Teletrabajo, es lo mismo, ¿no? Sí, hay como un avance del teletrabajo a otras formas de trabajo que también son mediadas por las TIC, por las tecnologías. Entonces puede ser teletrabajo, puede ser trabajo remoto, puede ser trabajo mediado por otras tecnologías, pero siempre es a distancia y con el uso de las TIC, que son... Que es la época, digamos, o sea, ahora... Te digo, no, yo estaba leyendo un informe que vos me diste, yo no podía creer la cantidad de veces que ustedes han medido que uno mira el celular por día, lo estábamos hablando también fuera de cámara. 150 veces por día es el promedio que una persona mira su celular, y vos decís también que siempre uno espera recibir buenas noticias, ¿no? ¿Esto cómo influye todo este tema de las TIC, las neurociencias que vos te has puesto a estudiar, cómo influye en el trabajo? A ver, vos hablás de trabajo conectado y de un tipo de inteligencia especial. Sí. La idea que uno tiene es que las personas que son muy nerds, que están muy con todo el tema de la informática, están como son más individualistas, más aisladas. Y en general lo que se trata, y que el teletrabajo, al trabajar en tu casa, también hay una parte social que no cumple, ¿no? Que se limita, como la educación a distancia. La educación a distancia tiene un montón de ventajas, pero la desventaja es la parte de la socialización. Tal cual. ¿Cómo se maneja eso? Porque encontrar una persona que sea muy buena en toda el área informática y que aparte sea muy buena trabajando en grupo, no sé, sí, es complicado. Mira, es complicado y además también es muy complicado el avance de las TIC en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es plástico. Sí. Y lo cierto es que las tecnologías de la información provocan una alarma en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque dentro del cerebro, en la parte que es la neurocórtex, el neurocórtex, ahí vos tenés distintos lóbulos. Y en esa parte es donde justamente el avance o el impacto de las tecnologías provoca una alerta, una alarma que a su vez provoca situaciones de estrés. Si vos no sabés trabajar estas situaciones de estrés, inclusive previniendo desde vos misma el avance de esas tecnologías, llega un momento que tus neuronas se van alterando justamente por el uso de la tecnología.
Nicolás Carr dice, cada vez pensamos más superficialmente. En cierta forma, lo que ocurre es que uno va utilizando distintas zonas del cerebro y algunas zonas que uno utilizaba más, como por ejemplo el hábito de la lectura, ¿sí?, de leer el libro, hoy se reemplaza por el hábito de consultar internet, consultar las Pero también TIC. estás leyendo, porque si Pero yo leo por sí. internet, sigo, o sea, yo leo igual el diario por internet, Sí, o sea, pero no sí, pero es distinto. lo que recibe el cerebro. Exacto, la zona de tu cerebro en la que impacta es diferente. Y esto es muy interesante cuando vos decís, bueno, pero ¿yo qué hago para prevenir esta situación que le hace mal a mi cerebro? Entonces, las TIC provocan cierta adicción. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Cierta adicción no, provoca mucha adicción y ni hablar en los jóvenes realmente. Bueno, por ejemplo, desde la nomofobia, que es el miedo que uno tiene, el pánico que uno siente por haberse olvidado el celular, la tablet, la notebook. ¿Cuántas veces nosotros volvemos del lugar donde partimos solo para buscar el celular? El insomnio... A veces también querés desconectarte del no mundo, escucharlo. no escucharlo. Es cierto. Y estar conmigo misma, ¿no? Es cierto, la mejor forma. Sí, o ¿cómo? cuántas veces se provoca lo que es el insomnio adolescente, que así se llama, que nos toca a todos, no solamente adolescentes, y que es esta cosa de dormir al lado del celular y provocarte el propio insomnio por estar pendiente. Tu cerebro está Bueno, pero a ver, alerta. Vivi, ahí te interrumpo, ¿no? O sea, cuando yo ya tengo chicos muy grandes, pero si uno tiene chicos adolescentes es normal, porque salen de noche con lo que uno sabe que pasa a la noche hasta que no vuelvan y lo tenés prendido ahí al lado, ¿viste? Por si te llaman por cualquier cosa, digo, hay cosas que no podés evitar, digo. O tenés no sé. un familiar enfermo o estás esperando sí, algo. digo. Pero el hecho de tenerlo encendido por estar encendido y esta necesidad de consultarlo, ¿sí?, adictamente, ¿no?, desde la adicción, es lo que provoca una situación de estrés en tu organismo. O, como vos bien lo explicabas, el hecho de que la tecnología provoca un aislamiento. Provoca un aislamiento, realmente. Y es curioso, ¿no? Bueno, vos sos una experta en teletrabajo, que vamos a hablar después de 2 minutos de qué compañías, qué empresas pueden hacer uso del teletrabajo. Pero es curioso porque después toda la gente de recursos humanos te dice que quieren gente que maneje muy bien las tecnologías, pero que también sepa muy bien trabajar en grupo. Y yo digo, bueno, si encuentran un joven que haga las dos cosas, hago bingo, más o menos, porque no es lo común realmente, ¿no? Y eso sumado a que, por ejemplo, en el Foro Económico de Davos de este año se dijo que se va a perder entre 5 y 7 millones de puestos de trabajo, ¿no? Sí. No en 20 años, para el 2010 inclusive. Y que ya, yo pensé que en más tiempo era... Y un dato más, los que hoy están en el colegio primario, que es la generación Z, no conocen ni siquiera qué puestos de trabajo van a ocupar. Claramente, o sea, yo eso me lo pregunto siempre cuando comienza el ciclo escolar, digo, ay, estos chicos, ¿de qué trabajarán? ¿De qué trabajarán? Ahora, fíjate vos. ¿Qué mundo les tocará vivir? Entonces, es responsabilidad nuestra hacer algo por ese mundo, en este sentido de, por un lado, la robótica, la tecnología se lleva puestos de trabajo. Sí. Y esto es cierto, así como ocurrió con la máquina a vapor, sigue ocurriendo y va a ocurrir más. Pero nosotros tenemos que ayornarnos y concentrarnos en poder tener lo que la robótica por ahora no nos puede sacar, que es esto del pensamiento cognitivo, es esto de nosotros focalizando nuestro cerebro, es esto de aplicar lo que vos decías en el sentido de estas funciones que una persona cumple desde el liderazgo, desde el pensamiento lateral, desde el pensamiento creativo. Sí, sin estas funciones la tecnología es vacía, o sea, la función nuestra tiene que ser humanizar la tecnología. Claramente. Entonces, sí. Pero Vivi, ahora te llevo, vos sos experta en teletrabajo, ¿qué empresas lo pueden utilizar? Y brevemente, bueno, nos va a quedar poquito tiempo,
qué ventajas y qué desventajas tiene el teletrabajo. Si es igual a educación a distancia, las ventajas y desventajas. Las Yo ventajas esa área porque es la mía. es la tuya. Las ventajas tienen que ver mucho con la educación a distancia, en el sentido de que, por supuesto, la reducción de costos que implica no tener que trasladarme a mi trabajo, no tener que comer fuera de mi casa, vestirme fuera de mi casa, gastar en ese Dejar los viático, chicos con tener alguien. una persona Claro. para que me los cuide. Si O soy una llevarlos a la persona guardería. con discapacidad, contratar a alguien para que me ayude hasta para salir de mi casa. Todo esto es una Mínimo ventaja. que tengo que tener una computadora y tengo que tener un lugar en mi casa como una Sí. pequeña oficinita. Tengo que tener un lugar armonioso donde yo pueda estar tranquila, desde donde yo pueda trabajar a distancia, y un sistema tecnológico que es una computadora, desde una netbook, computadora tradicional. Te voy a No sé apabullar la pregunta. ¿Yo puedo pedir, quiero teletrabajar? teletrabajar o trabajar conectadamente. Se puede pedir una persona que sabe que está en la empresa el sistema, ¿no? Y ponerle que acaba de ser mamá, tiene chicos, o que tenés a tu mamá enferma y la tenés que cuidar, no sé, 1000 motivos por los cuales se te dificulta viajar todos los días. ¿Yo puedo pedir y la empresa está obligada? ¿No? ¿Cómo se maneja? Obligada no, porque es voluntario. Ah. Pero vos fíjate, en estos tiempos que todo el mundo discute la reforma laboral, nosotros estamos desde Ushuaia bregando por la introducción de el trabajo conectado en el contrato de trabajo. ¿Para qué? Sí. Para que se le reconozca este derecho que tiene un trabajador, de si la empresa está en condiciones de poder dar trabajo conectado, lo dé. Porque además significa para ese trabajador un ahorro concreto en su sueldo de bolsillo. No, y aparte, tranquilidad, porque, a ver, digo, si vos tenés chicos, yo, bueno, voy a las situaciones de vida más comunes, o sea, vos estás en tu casa, estás mucho más tranquila que estando en la oficina pensando, uy, tengo que volver a los piques, los tengo que retirar del colegio. Yo supongo que no todos los trabajos admiten teletrabajo. No, la primer diferencia te diría que tiene que ver con aquel trabajo que tiene que cumplirse de modo presencial. El maestro artesano que amasa el pan, por suerte por ahora no es reemplazado por el robot. Digamos que en general los oficios no se pueden. Entonces, ahora, desde un administrativo hasta un educador, hasta un psicólogo, hasta un operador de call center, Y en hasta las un empresas, vendedor. ¿cuáles son los puestos que... Número uno, todo lo que es el área informática o de sistemas, obviamente. ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen más arraigado el uso de las TIC, que es más común para ellos. Y número dos, te diría que todo el área administrativa. Ya hoy... Pero se nos está yendo Sí. el tiempo. Y también tiene beneficios para la empresa. Obviamente, imagínate que si yo no tengo que pagar el costo de metro cuadrado, sea de alquiler o de compra, en cualquier edificio de oficinas, pongamos de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto estoy ahorrando? ¿Cuánto ahorro por gasto de energía? No sé, y supongo que debe haber reuniones con los teletrabajadores, todas Sí. las empresas cada 15 días para Hay esa un parte sistema. social. Exacto. que- Hay un sistema que permite y preserva lo que es lo presencial. Por eso también en Ushuaia armamos la primera norma de certificación de trabajo conectado, porque no tenemos ley. Entonces, hemos grabado mucho el tema de la ley el año acordás? pasado Y y no- se me fue el tiempo, pero no te pierdas porque No, este año por me supuesto. abandonaste el pero programa. para el año que viene Prometés vamos venir con más todo. seguido. Bueno, vamos a decirle, si vos sabés que en tu empresa donde vos trabajás existe el teletrabajo, podés pedirlo. Si acabas de ser mamá, no sé, si tenés una persona enferma, si tenés alguna discapacidad por lo cual se te dificulta mucho ir a tu trabajo, podés pedirlo. Y si no, te acercás a la página de Ushuaia. y ahí te van a dar todas las indicaciones de cómo tenés que hacer para lograrlo. Acá la doctora es una especialista en el Y tema. formación sin cargo, que eso es importante. ¿Para la empresa o para la persona? Para los trabajadores. Para los trabajadores. Para los trabajadores. Placer, Vivi, como siempre. Gracias a vos, Tere, muchas gracias gracias. a vos por venir. Ustedes no se vayan, que el programa sigue.
Bueno, ahora puedo decir que estoy con un grande. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿qué No, tal? juro Buenas que sí, el tardes. doctor Por Norberto Ricardo Garrote. Usted es director del Hospital Pedro Elizalde y está a cargo de la especialización en violencia familiar, UMSA. Todos la conocemos por UMSA. Del Museo Social. La Universidad del Museo Social Argentina. Bueno, cuéntenos un poquito, doctor. Violencia es algo que se habla todos los días y lamentablemente uno prende los medios, radio, televisión y hay hechos de violencia todo el tiempo. Para llegar a una violencia física, como ha habido muchos episodios de gran divulgación, ¿cuáles han sido las señales anteriores para que una persona diga, bueno, esto va por un mal camino y si esto se puede prevenir? Seguramente que hay infinidad de señales. Lo que es importante que tengamos en cuenta que estamos viviendo en una sociedad en donde se termina naturalizando el fenómeno de la violencia. Y esto es lo grave, porque pasa delante nuestro y no llegamos a reconocerlo como un serio problema. Entonces esa es una de las grandes desventajas que tenemos a la hora de darnos cuenta qué es lo que está pasando y poder reconocer tempranamente situaciones irregulares donde el ejercicio del poder a través de la fuerza da lugar a constituirse en un hecho violento, ¿no es cierto? Pero digo esto porque nosotros estamos todo el día dando vueltas y uno sale a la calle y las actitudes violentas las percibe uno en todos los ámbitos. Prendés la tele y ves adultos a veces que se agreden de un modo simplemente por pensar diferente. O sea, lo que pasa es que la responsabilidad de los medios también es importante, supongo yo. Considero que sí, porque tal vez el medio de comunicación debería ser el soporte de detectar tempranamente, de mandar señales preventivas y detener o poner en autos un determinado problema, un determinado fenómeno. Todos nosotros sabemos la importancia que tuvo, por ejemplo, el desarrollo a través de los medios de comunicación de la primera reunión por Ni Una Menos. ¿Sí? Y tuvo una difusión en todos los medios que dio lugar a que se pusiera en agenda un problema que estaba y está presente en nuestra sociedad vinculado a la violencia de género. Inclusive hay una línea ahora que creo que es 144, donde se pueden llamar las 24 horas. O sea, si vos sufrís violencia de género, si sabés que un familiar sufre violencia de género, una amiga, y te dan contención, te dicen más o menos cómo manejarte. No, más o menos no te dicen cómo manejarte, perdón, me expresé mal. Seguramente. Ahora, lo que tenemos que tener presente es que esa línea ya estaba presente mucho antes. Existía desde antes. Ni Una Menos, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a hacer un análisis puntual, realmente ahora hay mucha difusión de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, pero hay bastante poco en relación a aquello vinculado con el maltrato infantil, por ejemplo. Porque, bueno, los chicos en general no tienen voz, y como tienen los adultos, y además están dependiendo de... Aparte es una relación totalmente asimétrica, o sea, el chico por ahí le da hasta miedo, hasta vergüenza, o sea, a ver, digo, no es fácil. Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que tenía que ver con los elementos que darían lugar a que uno pueda advertir, percibir que algo irregular está pasando. Acá hay algo que puede llegar, digamos, a mayores, ¿no? En general yo supongo, no sé, corríjame usted si lo que digo no es correcto, que
cuando hay mucha violencia verbal, descalificación, o sea, digamos que sería como la antesala de lo que puede terminar en una violencia física o no necesariamente. Sí, pero me parece importante a raíz de esto que usted comenta, que tenemos que considerar que la violencia no solamente es la física, la violencia verbal a veces es mucho más deletérea que la violencia física, en Sí, tanto porque y te en deja cuanto, cicatrices invisibles, digamos. seguramente, O sea, porque es la que descalifica, es la que discrimina, es la que verdaderamente a veces desintegra a una persona. Entonces a ese tipo de manifestaciones es necesario prestarle mucha atención. Esto que tiene que ver a veces con la descalificación que se da entre adultos en distintos ámbitos, porque puede ser en la familia, puede ser en la institución, puede ser a nivel social. bueno, pero si es en una institución, doctor, puede ser muy terrible, pero cambias de trabajo de última, aunque no es fácil. No, pero en la familia es la que te tocó. A ver, digo, ¿cómo haces? A ver. Totalmente, Disculpe, totalmente de ¿no? acuerdo, no, seguro. Familia es la que me tocó, qué sé yo, ¿cómo hago? Lo que importa es que uno tenga presente que estos desarrollos violentos se dan en distintos lugares, ¿sí? No, sí, claramente. Y a veces se da que de víctima se pasa a ser victimario, porque puede ser víctima en un ámbito y terminar siendo victimario en otro. Eso pasa mucho con el bullying. Eso te dicen en los colegios, los maestros y los profesores, que cuando la persona, el chico que carga, que es violento con otro de los chicos, cuando se les va el público, por decirlo de algún modo, de los chicos que apoyan eso, ya no lo hace más. O sea, no sé si fui claro que quise decir. O sea, en el bullying en los colegios dicen que eso pasa mucho. Sí, lo que pasa es que si nosotros, en ese caso puntual de quien ejerce la violencia, empezamos a ver su recorrido histórico y vamos a ver en términos generales que es un chico que padeció la violencia o de lo contrario tuvo carencias serias desde el punto de vista afectivo, emocional y demás. En general no se comporta de ese modo cualquier chico, como tampoco recibe el acto violento de manera sistemática y crónica. Para que vos sufras bullying tenés que estar capacitado para hacerlo. Y en general hay todo un background que tiene tanto víctima como victimario que merece ser atendido. No cualquier chico termina siendo víctima de bullying, ni cualquier chico es victimario en el bullying. Y cuando hablamos de bullying estamos hablando de una situación crónica que se instala con toda otra serie de personajes que forman parte de toda esa escena. Sí, los que apoyan eso, los que se ríen, los que hasta lo aplauden, o sea, sin ser los que agreden, pero digamos que son parte de eso, como en las familias, que siempre hay como complicidad, ¿no? Cuando hay un hecho de violencia, no sé, en general lo saben todos, pero hay familias donde se tapa todo, ¿no? Digo, voy a ir ahora un poquito a la especialidad. ¿Quiénes la pueden hacer? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se finaliza? Bueno, frente a todo este panorama que nosotros planteamos, como vemos que el fenómeno de la violencia es tan amplio, que involucra a distintos actores dentro de una sociedad, sea la familia, sean las instituciones, sea la sociedad en términos generales, requiere también de una aproximación teórica y práctica a esos fenómenos de manera acabada por distintos actores que forman parte de la interdisciplina que merece atender a estas cuestiones. Claro. Cuando estamos hablando de interdisciplina estamos hablando de representantes del marco legal, de lo médico, de lo psicológico, de lo social. Sí, de lo social, sí.
Entonces, sociólogos, claramente. es necesario tener Pero una esto se da en todos los aproximación. estratos sociales, doctor, Sí, ¿no? No es No. Y tampoco podemos, justamente la interdisciplina se toma como necesaria a la hora de abordar y dar respuesta a estos fenómenos, en tanto no tienen una causa-efecto directa. No es que estamos hablando, como se intentó en algunos momentos, de atribuirle la actitud de victimario a quien padeció una enfermedad mental o a aquel otro que bebía alcohol en exceso o aquel otro que había vivido las frustraciones en un medio social de una manera muy marcada. Evidentemente, ninguna es la que puede dar una respuesta acabada a un fenómeno que es mucho más complejo. Entonces hay raíces que tienen que ver, como decíamos, con lo social, con lo psicopatológico, con lo legal, con lo institucional, y entonces merece ser atendido por todos ellos. Y para eso hay que prepararse. Doctor, ¿una persona violenta se recupera? A ver. Sí, no quiere decir que todos tengan las mismas posibilidades. Cada ser humano es único y depende de esa persona y del tratamiento claramente que reciba. Efectivamente. Es así. Exactamente. Como todo en la vida, digamos. Entonces, no hay fórmulas que sean magistrales y adaptadas a todo el mundo. Pero necesariamente uno tiene que apostar a una situación de cambio. Sí. Más allá que a veces nos parezca muy difícil la posibilidad de establecer un cambio. Pero uno nunca tiene la verdad antes de poder llevar adelante un proceso. Y a veces nos encontramos con sorpresas que frente a un individuo al que no poníamos demasiadas expectativas de recuperación, termina haciendo un proceso interesante y recuperatorio de manera integral. Sí, y yo le digo, y con esto cierro el bloque, como profesional de los medios, yo haría un llamado a toda la gente de medios, porque a veces uno ve peleas entre adultos con una agresión y una violencia en cámara realmente, y en mi humilde opinión yo creo que los jóvenes no son formadores de conducta, los jóvenes copian lo que hacemos los adultos. Si nosotros queremos educar a un hijo, lo tenemos que educar con el ejemplo mucho más que con la palabra. Totalmente. Entonces es muy difícil decirle a un joven, a un adolescente, tené buenos modos, tratá bien, sé educado, cuando prenden la tele y ven que nos matamos públicamente realmente y nos decimos cosas a veces muy hirientes y muy feas solo por pensar distinto. Entonces creo que es hora de que los adultos, digamos, como sociedad, ¿qué nos está pasando, no? Porque ellos nos están mirando y se enseña con el ejemplo. O sea. Totalmente. Es verdad que el chico que fue bien tratado, es muy difícil que adopte conductas maltratantes. Yo creo que tenemos que apostar mucho más al buen trato a la hora de buscar entonces medidas preventivas. Esto es básico. Y además decir también que la universidad forma y capacita en violencia familiar a profesionales, como decíamos, de distintas disciplinas, en un curso que tiene 3 cuatrimestres que se desarrollan en 1 año y medio y que se dan los fines de semana, semana por medio. Es fácil. Y bueno, que realmente es provechoso e interesante para una capacitación. Ahora sí me están integral. haciendo señas, nos tenemos que ir a un corte, ¿sabes? En UMSS, Universidad del Museo Social Argentino, Corrientes 1723, acá con un grande, lo habrás escuchado, que es el director de la especialización en violencia familiar. Te podés inscribir para comenzar en el 2018, se cursa una vez cada 15 días y aparte es una universidad con una larguísima trayectoria en Derecho, en Psicología, no podés no hacerla si te interesa el tema.
Doctor, un placer haberlo tenido en el programa. Igualmente, un gusto, Teresa, gracias. un placer el mío. Entonces no se vayan que el programa sigue. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Comenzás en agosto, adelantás un año y pagás hasta el 50% de la cuota. Kennedy Más, el mejor plan para vos, estés donde estés. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. UCES, parte de tu historia. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. 1917-2017. 100 años de Ingeniería Industrial. Bueno, y ahora estamos con Leandro Goroyeski. ¿Qué haces, Leandro? Mucho Hola, tiempo Teresa. hacía que no venías. Sí. Director ejecutivo del INET. Contanos qué es el INET. El INET es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que es la institución que por ley regula, fomenta, planifica y desarrolla la educación técnico-profesional en el país. La educación técnico-profesional por la ley 26.058, que es la ley que regula específicamente la educación técnica, tiene 3 niveles de incumbencia o de desarrollo. La educación media técnica, que son los secundarios técnicos, sí. Con sus distintas especializaciones, desde agrotécnico hasta programación o maestro mayor de obra. Es más largo el secundario, sí. Tiene un año más de escolaridad que el bachillerato orientado. Después está el nivel superior, que son los institutos no universitarios o terciarios, superiores de formación técnica específicamente, lo que comúnmente se conoce como terciarios, y los centros de formación profesional, donde brindamos formación en oficios y vinculada netamente al mundo del trabajo. Así que tenemos esos 3 niveles y, en los cuales tenemos ámbito de incumbencia. En total son unas 3.000 instituciones en todo el país. Obviamente que estas instituciones son regidas por las jurisdicciones, son las provincias las que tienen a cargo las escuelas, pero el marco de regulación federal lo establece el INET en concordancia desde ya con el Consejo Federal de Educación. Luego. Te pregunto, ¿tienen convenios con universidades? Y en algunos casos el ingreso es prácticamente directo, ¿no? Porque hay como un imaginario que las escuelas técnicas, el nivel del secundario es realmente muy bueno. ¿Es así? Sí, la verdad es que los chicos que cursan en la escuela técnica adquieren conocimientos significativos y que lo pueden volcar al mundo laboral rápidamente. Esta es una ventaja.
O sea que ya con el título de ese secundario vos tenés una salida laboral prácticamente garantizada. Aparte en el último año hacen como prácticas profesionales, ¿no? Sí. ¿Que esas son algunas veces rentadas o no? No, las prácticas profesionalizantes de la educación técnica, que mucho se ha debatido, se debate todavía en esto en función de la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de la nueva reforma en educación, de las formas pasantías educativas que hubo hasta paro, fue un bodrio. Nosotros con nuestro ministro Alejandro Finocchiaro hemos hecho público el posicionamiento nuestro. Digo, la educación técnica hace más de 8 años que viene con esta experiencia positiva de las prácticas profesionalizantes. Las prácticas profesionalizantes son prácticas formativas que se desarrollan en ámbito laboral. En el último año. En el último año o en ámbito áulico también, en la escuela puede ser. En sea, función de resolver una problemática, por supuesto, de resolver una problemática real que se plantea por un tutor que es un docente a cargo. Están prescriptas en el plan de estudio, con lo cual son obligatorias para los chicos. Todos los chicos tienen que hacer prácticas profesionalizantes. Y bueno, las prácticas las pueden hacer o en una empresa, acompañado obviamente por un guía tutor, o quizás en el Estado o en el mismo espacio de la escuela, con un proyecto específico para arreglar, por ejemplo, de construcción, arreglar problemas edilicios de su propio establecimiento educativo o de alguno vecino de su distrito. Esto se da mayormente en la provincia de Buenos Aires. Pero te aseguro, Teresa, que la experiencia de los chicos en las prácticas profesionalizantes, cómo logran después apropiarse pero aparte tienen contacto con el mundo real, con el mundo laboral realmente. Creo que deben capitalizarlo mucho y aparte les debe figurar en el currículum. Muchos deben quedar absorbidos por la propia empresa donde están haciendo las prácticas, ¿no? O sea, si son buenos deben quedar ahí, ¿no? Se me ocurre. No. Hay mucho prejuicio sobre este tema y es bueno que en medios tan difundidos como en el campo de la educación lo salgamos a defender. Digo, las prácticas profesionalizantes, las prácticas formativas o incluso las pasantías, muchas veces con cierta malicia se dice desde algunos sectores de la política que se utilizan por y para los empresarios como mano de obra irregular. Digo, no es así. Todos aquellos que tuvimos la posibilidad de conversar con empresarios, con gerentes de empresas, te dicen que es dificultoso tener un pasante adentro de la empresa, no es una tarea sencilla. Hay mucho de transferencia de conocimientos, es una cuestión de responsabilidad social empresaria también. Entonces, bueno, obviamente en este momento del país hay un consenso generalizado de que las prácticas son importantes para los alumnos, para las empresas, para el Estado. Así que, bueno, en eso la educación técnica está a la vanguardia. Somos el ejemplo que se puede, que se realizan a lo largo y ancho del país, que hay un marco normativo. Bueno, justamente ayer yo tuve que hablar en el micro en C5N una noticia muy linda, que la Escuela Técnica número 2 de 9 de julio, un grupo de chicos que tenían que hacer prácticas profesionales, habían decidido arreglar las escuelas del partido. O sea, vos lo debés haber leído. Que aparte consiguieron un camión, hicieron un aula escuela, un taller, después la cooperativa eléctrica les donó un camión. Y la verdad que por supuesto que iban con un tutor que les enseñaba, los vigilaba cómo soldaban, un carpintero, qué sé yo. Pero aparte me pareció un mix increíble, porque hacían las prácticas y a su vez hacían un trabajo solidario que realmente les reconfortaba doblemente, ¿no? Muchos chicos les gusta hacerlas realmente, porque aprenden, porque son solidarios. Ellos decían que si no, esos pupitres y esas escuelas iban a estar en total muy abandonadas, ¿no? Y que realmente les daba mucho placer poder hacerlo. Qué sé yo, el 9 de julio en una escuela. Ojalá que eso también se siga haciendo creo que 9 de julio tiene 15 poblados más o menos, y la idea era hacerlo en prácticamente todos, pero te interrumpí porque esto a mí me llegó realmente, porque fue idea de los chicos, pidieron autorización al consejo escolar para poder hacerlo, ¿no? Sí. Lo que te dice la gente sobre el tema de las prácticas es que hay todo un tema de si el chico se accidenta, qué es lo que pasa, bueno, si están limadas todas esas cosas, ¿no? Bueno, en eso se ha avanzado bastante en los últimos años, con reglamentaciones, con
resoluciones ministeriales, pero justamente estamos en una etapa donde el país está debatiendo o estamos legislando sobre la reforma laboral, y esto va a incluir un capítulo que trate de subsanar algunos inconvenientes que había a la hora de poder dar de alta a los chicos que hacen las prácticas profesionalizantes. Así que eso es algo que sin duda es un reclamo verídico y valedero del sector empresario que vamos a atender. Pero lo que vos decías de 9 de julio, la verdad que es fascinante, porque nosotros decimos que la educación secundaria del futuro, que tenemos que rediseñar, porque está claro que estamos ante un fracaso del sistema educativo, ¿no? Que expulsa a la mitad de los chicos que ingresan, donde los egresados después no pueden comprender un texto, no hacen una operación básica de matemática. Nosotros decimos que la educación del futuro es aquella que trabaja colaborativamente, por proyectos, interdisciplinarmente, por áreas de conocimiento, y justamente eso se hace en la práctica profesionalizante, porque cuando los chicos de la escuela técnica trabajan con un objetivo que es restaurar tienen que trabajar por un proyecto, en grupo, en forma interdisciplinaria, porque no es solo el quehacer técnico, después intervienen muchos factores. Todo es el grupo. Todo, entonces solo no muy difícil que puedas lograr algo solo. Acá trabaja un montón de gente para que esto no salga al aire. Generar el trabajo en grupo y aprender a llevarte bien y a dividir tareas, ¿no? Y a respetar lo que hace el otro también. Y además en eso yo he conversado con los chicos de 9 de julio, es fantástico, porque además se juegan también en esto que en la escuela técnica tenemos que mejorar y mucho, que son las habilidades socioemocionales que ahora están en danza. Chicos que conocen de su oficio, del hacer, tienen que también interactuar con, en este caso, directores, maestros de otra escuela, porque le tienen que explicar cuál es su intención, qué escuela proyectan, tienen que dialogar, tienen que consensuar. Bueno, todo eso hace que formemos chicos con otra visión y misión de la educación. No, a mí las escuelas técnicas realmente me encantan, porque aparte no todo el mundo tiene la posibilidad de poder seguir estudiando, y con un título en una escuela técnica conseguís trabajo seguro realmente. ¿Cómo me anoto en el INET? ¿Me puedo anotar por internet para el 2018? Sí, nosotros tenemos la página web del INET, pero también del Ministerio de Educación, sienteneducacion.gov.ar. Ahí van a ver el capítulo INET, donde están todas nuestras instituciones educativas adheridas, las políticas, los programas federales. Ahora no tengo tiempo, pero INET tiene programas federales muy importantes, de formación de enfermeros, de formación de programadores. Bueno, todo eso lo pueden ver ahí. Todo en la página del INET. Se nos fue el tiempo. Un placer, como siempre, tenerte a ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau, chau, chau.